Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo de parte de los hermanos de República Dominicana y muy especialmente de Templo Bíblico Peniel. Gracias por la oportunidad que se nos da de poder compartir la palabra en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del tema enfrentando la corriente. En Efesios 2, del 2 al 13 nos dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo describe en estos versos la miserable condición de una persona sin Cristo, para luego contrastarla con el cambio que produce el nuevo nacimiento. Al describir esta miserable condición, usa la expresión siguiendo la corriente de este mundo. Esto se refiere al orden del mundo en cuanto a principios y valores, cosas que como creyentes tenemos que enfrentar, ya que, como nos dice el verso 2, seguir la corriente mundana es vivir conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es Satanás. No améis al mundo. Ese es un gran imperativo. Es por eso que el apóstol en Juan, o primera de Juan 2, 15 al 17, nos plantea la necesidad de enfrentar esa corriente. Y lo hace a través de este gran imperativo, un imperativo que tenemos que retomar y reflexionar en el día de hoy. No améis al mundo. Y dice más, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra mundo en la Biblia tiene tres acepciones. A veces se refiere al mundo físico creado por Dios. A veces se refiere a la humanidad, es decir, todas las personas del planeta. Pero también la palabra mundo en la Biblia se refiere al sistema de cosas y forma de pensar distorsionada por el pecado y Satanás que se opone a Dios. Y es aquí donde se centra el llamado de Dios a nosotros en este día. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este concepto incluye no solo negar nuestro afecto a lo mundano, sino una separación de todo lo que el mundo ofrece y puede ofrecer. Sabemos que esto es una gran lucha que se acrecienta cada día más y más, porque esto implica vivir contracorriente, ya que el proyecto de Satanás es hacer el mundo cada vez más y más atractivo e irresistible.
El doctor Francisco Lacueva, comentando este concepto, dice: el mundo como sistema diabólico opuesto a Dios solo ofrece cosas que son pecados o incitan al pecado. Por tanto, son cosas que son contra la voluntad de Dios. En ese mismo pensamiento, el hermano William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, dice que era característico en el mundo antiguo ver al mundo en dos principios en conflictos, es decir, dos fuerzas opuestas, oscuridad y luz. Esto tomado del zoroastraísmo persa, y los cristianos de aquel tiempo fueron influenciados por esto. De ahí que, como leímos anteriormente, el mundo ofrece tres grandes incentivos para atraernos. Estos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida. Los deseos de la carne. Esto se refiere a la naturaleza pecaminosa, típica de un hombre dominado por el pecado que se opone a Dios por inclinación propia, como lo plantea Romanos 7, del 15 al 25. Esto incluye los pecados de la carne, todas las ambiciones mundanas y egoístas, inclusive juzgar todo lo que hay en el mundo con un sentido puramente materialista. En otras palabras, es vivir una vida dominada por los sentidos. Este es el concepto: vivir una vida dominada por los sentidos. En la porción citada anteriormente, Pablo diferencia la carne con lo carnal. La palabra carnal describe al hombre en términos de su distancia con Dios y su debilidad frente a la tentación. En sentido teológico, ético, indica la naturaleza humana común, este cuerpo que tú y yo, hermanos, tenemos y que no ha sido transformado en el sentido pleno, porque estamos en este mundo y hay dos naturalezas en una lucha tremenda desde el momento que recibimos a Cristo. Y esto indica que mientras sigue la existencia física, un cristiano tiene esa lucha. Es una lucha que resiste someterse plenamente y continuamente a la ley de Dios. Pero como establece Romanos 8:9, el creyente no está en la carne. El apóstol Pablo ya había escrito a los hermanos de Corintios, y cuando hablaba con los hermanos de Corinto, el apóstol Pablo describía tres tipos de hombre y dice: bueno, hay un hombre natural, que es el hombre sin Cristo, pero dejó establecido que siendo cristianos pudiéramos ser un cristiano carnal o un cristiano espiritual. En este sentido, un cristiano carnal es un hombre o una mujer que los deseos de la carne dominan todo lo que son sus decisiones. Un segundo atractivo que Satanás tiene hacia el creyente en relación con este tema son los deseos de los ojos. Dice Sea Yedut, los deseos de los ojos es la tendencia a dejarse cautivar por la apariencia. Esto se manifiesta en un cultivo de la ostentación y descansar su fidelidad o su felicidad en las cosas que poseen o pueden poseer. De hecho, cuando no pueden poseerla, entonces caen en depresión. Esto era antes exclusivo de las personas sin Cristo, pero en el mundo moderno que tenemos hoy, tenemos hermanos en esta situación debido
a este tipo de pecado, dejarse llevar en la corriente de los deseos de los ojos. El mundo como sistema ha desarrollado una gran ofensiva contra la vida del creyente, fundamentadamente o principalmente fundamentada en este concepto de los deseos de los ojos, haciendo que los creyentes sean cautivados hacia tener muchas cosas materiales y terminan desviándose del camino. Entonces nuestros proyectos de vida son proyectos exclusivamente materiales. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo dubitan muchos hermanos cuando les enfrentamos para que nos explique cuáles son sus proyectos espirituales. Y con la facilidad que este hermano pudiera hablar de sus proyectos económicos, de sus proyectos laborales, de sus proyectos personales en términos de su relación con los demás. Dice John MacArthur, Satanás usa los ojos como avenida estratégica para indicar deseos erróneos. La tentación de Satanás a Eva en Génesis 3:6 es muy clara, fue muy específica y la Biblia lo define así: fue agradable a los ojos. Hermanos queridos, cuidémonos de los deseos de los ojos. Cuidémonos de este mundo en que estamos viviendo, porque este mundo, todas estas cosas que nos está ofreciendo, que nuestros ojos ven y anhelan, en su mayoría, nos están alejando de Dios, nos están alejando de tener una vida cristiana fructífera, nos están alejando de servir a nuestro Señor. El tercer incentivo es la vanagloria de la vida. La palabra que el apóstol Pablo usa aquí es la palabra griega alazoneia. Para los antiguos moralistas, un alazón era el hombre que pretendía tener más que nadie. En otras palabras, un arrogante. Y precisamente el mundo de hoy se dirige a la promoción de hombres y mujeres orgullosos, altaneros, incapaces de reconocer a Dios en sus éxitos. Realmente hay que admitir con mucha tristeza que esto está arropando al pueblo de Dios. Hay grandes peligros en el trabajo ministerial en la iglesia, porque muchas veces es fácilmente perceptible el hecho de que los hermanos estén ejerciendo un ministerio simple y llanamente para ser reconocido o para mostrar orgullo y satisfacción pública de lo que ellos pueden hacer. Pero esto ha llegado también en liderazgo cuando existen ya figuras evangélicas en donde todo, aparentemente todo lo que son, se debe fundamentalmente a sus capacidades y después a Dios. Por lo tanto, esto es un peligro que está latente. Está latente no solo en el cristiano que tiene una dejadez en cuanto a su ministerio, sino dentro de los cristianos que están inmersos en grandes ministerios dentro de la iglesia. Y es que el mundo arrastra, esa corriente arrastra a las personas hacia esa práctica que a Dios no le agrada. El doctor Bouden, un eminente cirujano, fue llamado un día por el cardenal Dubois, que era entonces el primer ministro de Francia, para realizar una delicada operación. Al verle entrar al cuarto, el cardenal dijo: óigame, ministro, óigame, doctor, perdón, no debéis tratarme de la misma manera que tratáis a vuestros pacientes pobres y miserables en este hospital. Señor, le contestó el cirujano, cada uno de los pacientes pobres y miserables
como su eminencia le ha llamado, es más que un primer ministro. Ante mis ojos veo a cada uno de ellos como un hijo de Dios. En la iglesia de Cristo solo hay uno digno, solo hay uno grande, Jesucristo. Y debemos resistir la tentación mundana de la vanagloria. Resistir la vanagloria es precisamente estar en contra de la corriente. Pero es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios quiere de cada creyente en este día. De ahí que con estos incentivos, Satanás nos invita y muchas veces nos lleva a vivir de acuerdo a su corriente. Pero nosotros estamos llamados a vivir en contracorriente. Siempre he dicho a los hermanos que para vivir la vida cristiana no solo se necesita tener el Espíritu Santo, lo cual tenemos desde el momento en que creímos, sino se necesita voluntad propia. Por eso Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Voluntad propia. Si nosotros queremos ser cristianos, que crezcamos. Si nosotros queremos ser cristianos con vidas ejemplares, si nosotros queremos ser cristianos útiles para el Señor, no solamente tenemos que decir, tengo el Espíritu y ya. Tenemos que trabajar, tenemos que decidir qué áreas de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestra formación, de manera deliberada, yo debo trabajar para ser el siervo que Dios espera de mí. Y ahí es el gran concepto que establece la palabra en Santiago 4:4 y Juan 2:15, que es amar el mundo es ser enemigo de Dios. Si recordamos esta porción, nos dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mandato para cada creyente no es salir del mundo. El Señor en su oración intercesora lo dejó claro, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. El mandato no es salir del mundo, sino no amar al mundo. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es vivir contracorriente. El poder identificar y enfrentar estos incentivos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, poder enfrentarnos para ser mejores cristianos. La carne siempre está solícita a los placeres sensuales. Está solícita a las expectativas de tener bienes materiales y amplia prosperidad. Esto en sí mismo no es malo, no es ilegítimo, si se maneja de una manera adecuada. Pero cuando esto se maneja como prioridad de vida, entonces dice la Biblia que esto constituye amar al mundo. Esto así porque ahí está nuestro corazón. El uso inmoderado de las cosas terrenales o de los deleites temporales del cuerpo debilita el vigor y la vida y el alma del creyente. Y una respuesta ante esta situación es el reforzamiento del amor hacia Dios y por consiguiente del amor hacia mi hermano. Primera de Juan 2:9-13 nos dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado
los ojos. Y luego tiene dos versos más donde describe esto de manera práctica cuando dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido a Dios. Valorar la comunión con Dios, aún más que nuestra propia vida, es la mejor respuesta que nosotros podemos dar para poder andar en contracorriente. Como dice el Salmo 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida, y mis labios te alabarán. Esto se traducirá en una mejor respuesta hacia la relación con Dios y en una mejor respuesta hacia la relación con mi hermano. Ir contracorriente es rechazar la vida mundana, rechazar la mundabilidad, rechazar los incentivos de Satanás, amar primeramente a Dios sobre todas las cosas. No es fácil, es bien difícil, pero podemos hacerlo. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Como Pablo dice en Romanos 8:22. A lo que aman, 28, perdón. A lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y más adelante dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos queridos, ir en contra de la corriente es no amar al mundo. Yo quisiera terminar con la misma frase que comencé inicialmente: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Que Dios nos bendiga.